Revelado. El último mensaje divino de Pablo. Un testimonio transformador que la Iglesia olvidó. En el año 64 DC, en el tercer año del reinado de Nerón, Roma se convirtió en un caldero de persecución. Pablo, un prisionero, se encontraba en sus muros imponentes, allí donde se respiraba temor, mientras su alma clamorosa luchaba contra la opresión. En la oscuridad de su celda, las cadenas eran un recordatorio constante de su compromiso con el Evangelio. Su mente viajaba entre el pasado y el presente, recordando cómo la gloria del Dios Altísimo lo había despojado de su vida anterior, llenando su corazón de una luz que nunca podría extinguirse. Como un fariseo celoso, había sido un perseguidor, pero en el camino a Damasco, la luz divina lo derribó, cambiando su destino por completo. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?, resonaba en su memoria. Y con esas palabras, el Rey de Gloria le ofreció una nueva vida, una vida de fe, amor y redención. Mientras su pluma se desliza sobre el pergamino, busca transmitir a su amado Timoteo la esencia del sacrificio de Cristo, un mensaje que debería no ser olvidado. Haced memoria del sacrificio de Cristo. La congregación se encontraba embriagada de distracción, al borde de la complacencia, y Pablo sabía que su tarea era recordarles el propósito radiante de su rescate divino. En esa celda fría, la opresión del imperio se cernía sobre él, pero su fe era firme. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Escribe con fervor, sintiendo la urgencia de instar a Timoteo a mantenerse firme en tiempos de adversidad. En medio de su sufrimiento, se aferraba a la promesa eterna de la corona de justicia, un aliento de esperanza que iluminaba la oscuridad de su prisión y resonaba con la verdad de que la gracia de Dios es suficiente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Pablo, al completar su mensaje, siente un peso en su corazón, preguntándose si sus palabras serán suficientes para atravesar el velo de la duda y el temor. Con un profundo suspiro, ora por cada lector, por cada hermano y hermana que enfrenta la prueba. La luz del Espíritu Santo lo envuelve, recordándole que su testimonio no es solo suyo, sino que es un hilo de esperanza tejido en la historia de la salvación. La pregunta queda en el aire. ¿Cómo responderán aquellos que reciban este mensaje transformador en un tiempo de sombras tan profundas? La incomprensión del mundo se colide con la fe en Cristo, y el eco de su llamado resuena en el corazón de cada creyente, mientras la historia del plan divino aún espera su revelación. Mientras las letras fluyeran del corazón de Pablo hacia el pergamino, su mente, atrapada entre la alegría de la salvación y las sombras de la persecución, se aferraba a la obra del Espíritu. Se vislumbraba una fuerza operando en su interior, instándole a recordar a su joven compañero Timoteo no solo el sacrificio personal de Cristo, sino también la grandeza del plan divino que se desplegaba más allá de su entendimiento. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, escribió, sintiendo el eco de su propia transformación resonar en cada palabra. La prisión, que parecía un final, era en realidad el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del Evangelio. En su corazón, la esperanza ardía con fervor como el fuego que consume el oro, purificando su fe. Mientras la luz del día se filtraba a través de las rejas de su celda, una figura familiar cruzó su mente: la iglesia en Éfeso. Recordaba sus anhelos y luchas, cómo el amor de Cristo había comenzado a ser parte integral de sus vidas, y cómo le habían pedido guía en medio de sus tormentas.
La gloria de Dios brilla más intensamente en medio de la adversidad, susurró para sí mismo. En ese instante, la profundidad del propósito divino lo llevó nuevamente a orar, no solo por su propia liberación, sino por cada uno de aquellos que llevaban el estandarte de la fe en medio de un mundo hostil. Pero la sombra de la duda surgió. ¿Podría el mensaje verdaderamente accionar el cambio en los corazones endurecidos? En un momento de súplica, su mente se adentró en la profecía de Isaías, reflexionando sobre cómo la incredulidad había acechado al pueblo de Dios desde los días antiguos. Se preguntó si su palabra podría ser la luz que traspasara la oscuridad. Esa chispa del Espíritu le recordó el propósito de su llamada, y escribió fervientemente: «Guarda el modelo de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús». La noche, cubierta por un velo de silencio, se convirtió en la aliada de su reflexión. A lo lejos, los gritos de los mártires resonaban en su memoria, llenándolo de valor. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Se repetía, consciente de que su vida en este camino no sería en vano, sino que alimentaría la fe de generaciones futuras. De repente, una visión lo atrapó, como si una cortina celestial se levantara. Se vio a sí mismo de pie en un lugar que nunca había visto, donde ecos de alabanzas resonaban entre las naciones. Necesitaba comunicar esto a Timoteo. Su mensaje debía ser claro. No se trata de sufrimiento sin propósito, sino de alinearse con la voluntad de Dios, que se manifestaría a través de cada lágrima y cada cadena. Te exhorto, pues, a que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, terminó Pablo. Un nuevo impulso lo llenó de esperanza. Su mensaje, aún en la oscuridad de su celda, no carecía de poder. Y en ese preciso momento, la voz divina murmuró en su corazón: «Tu sufrimiento es parte de mi plan, y en él muchos hallarán la salvación». Mientras sus palabras eran escritas y selladas, un nuevo misterio aguardaba su revelación. ¿Acaso Dios estaba por desatar un avivamiento en el corazón de Roma y más allá? La promesa de su intervención celestial y el cumplimiento setentario de su obra aún estaban latentes, listos para ser proclamados en el tiempo perfecto. Así se cerró otro capítulo de su vida, pero la historia aún vibraba con la urgencia y la esperanza de lo que estaba por venir. La luz de la mañana se asomó por las rendijas de la celda de Pablo, reflejando un nuevo día lleno de promesas. Sin embargo, el espíritu en su interior sentía un latido intenso, como si la creación misma despertara ante lo que estaba por acontecer. La semilla de inquietud plantada por el espíritu lo impulsaba a profundizar en la tarea que le había sido asignada, no solo pastorear a Timoteo, sino instruir a toda la iglesia. Pablo volvió a tomar el pergamino, sus manos temblorosas posándose sobre la superficie en blanco. La urgencia llenó su corazón al recordar cuán fácilmente las verdades de Cristo podían ser eclipsadas por la rutina y la desconfianza. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, inició, su pluma dejando un rastro de fe impregnada con anhelos. Este mensaje no era solo para Timoteo, sino una exhortación a todos aquellos que anhelaban vivir en la luz del Salvador. Mientras la tinta se deslizaba sobre el pergamino, imágenes de la iglesia en Corinto cruzaron su mente. Las divisiones y discordias que había confrontado le recordaron la fragilidad del hombre y el poder del Evangelio que podía restaurar. No es de los que se esfuerzan que es el reino, sino de los que creen, añadió, pensando en la importancia de la fe activa que les había enseñado. En su cautiverio se sentía unido no solo a su sufrimiento, sino al sufrimiento de cada creyente que enfrentaba dificultades y persecución. Un susurro delicado levantó su cabeza. La voz de Dios resonaba en su corazón, llamándolo a no desmayar. «Mi poder se perfecciona en la debilidad», le recordaba, mientras su mente vagueaba entre recuerdos de las bendiciones que había visto fluir. Había hombres y mujeres por quienes había orado, algunos de los cuales aún llevaban el fuego del Evangelio en sus corazones. Los ecos de estas vidas transformadas lo llenaron de valentía. La prisión se convirtió en un campo de batalla espiritual. No podía cebar ante el desánimo. Se dio cuenta de que este momento de cautiverio era esencial para el avance del reino.
Era en la prisión donde hombres buscarían la esperanza que él compartía, donde la desesperación se encontraría con la fe. Por lo tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el interior, no obstante, se renueva de día en día, escribió, su corazón ardiendo con cada palabra. Pero aquel día, un nuevo triunfo estaba en el aire. Sintió la urgencia de atar su mensaje a un propósito mayor. Recordó el plan eterno de Dios, el que había sido oculto a través de los siglos, pero que ahora se revelaba en el Mesías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, murmuró en oración. Mientras su pluma trazaba las palabras, se dio cuenta de que su mensaje de fe, amor y perseverancia estaba destinado a trascender, no solo a la iglesia local, sino a las generaciones venideras. Una revelación resonó en su ser. Dios no está limitado por las fronteras de este mundo, ni por las cadenas físicas que me atan. El aire vibró con una intensidad sobrenatural en la celda, dejando escapar el eco de un nuevo principio. Pablo supo que su sufrimiento no era vano, era parte de un diseño divino mayor. Así que, nadie se engañe, lo que el hombre siembre, eso también cosechará, escribió con el fervor del espíritu. Era un llamado a cada uno que leía sus palabras a ser sembradores, a regar la verdad en una tierra sedienta de redención. Finalmente, una pregunta emergió. ¿Acaso está Dios gestionando un gran avivamiento que comenzará desde las entrañas de esta misma prisión? Con el corazón alado por la esperanza, entendió que cada cadena, cada sufrimiento, podía ser el preámbulo de un despertar glorioso. Mientras el sol intensificaba su luz en el horizonte, Pablo se detuvo y, en una oración de entrega, clamó: Señor, revela tu gloria a través de mi quebranto y haz que tu nombre sea proclamado en toda la tierra. La historia que se cosía en su corazón era solo el comienzo, un nuevo capítulo donde el plan soberano de Dios devendría en poder y redención, desatando cadenas de incredulidad y levantando un ejército de fieles. Las palabras de su mensaje vibraban, aguardando el momento de ser enviadas, como un pájaro en la espera del viento que lo elevara a la libertad. ¿Acaso el tiempo del despertar había llegado? El aire se espesó en la celda, mientras Pablo sentía una oleada de fervor atravesar su ser. Colocó su pluma nuevamente sobre el pergamino y con una resolución renovada comenzó a escribir: Hijos míos, en la fe, estaréis expuestos a pruebas y tribulaciones, pero recordad que en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Su corazón latía con la certeza de que, a pesar de las cadenas que le aprisionaban, su voz podía resonar a través de los siglos. Su mente se llevó a los días en que había estado en el camino de Damasco. Recordó el resplandor divino que lo había confrontado. En ese instante, su vida había cambiado para siempre. Allí, en medio de la ignorancia de su propio corazón, Dios había proveído su gracia transformadora. Desde aquel momento, el sentido de su propósito había sido tan claro como el día. Escribió con energía renovada: La salvación es un don, un obsequio de la gracia inmerecida, que Él ha derramado en nuestros corazones. Mientras las palabras fluían, su mente comenzó a reflexionar sobre la comunidad de creyentes que había levantado en aquellos años de ministerio. Las casas, los patios, los cultos a orillas de los ríos, donde el agua de vida había transformado corazones duros en tierra fértil, todo resonaba en su memoria como un cántico de victoria. Permaneced firme, amados, continuó, pues el que prometió es fiel, y no desmayéis en el día de adversidad. Fuera de su celda, el ambiente era tenso. Los ecos de las pisadas de los guardias alternaban con susurros de otros prisioneros. Algunos, a través de las rendijas de sus propias cárceles, escuchaban las palabras de fe que brotaban del corazón del apóstol. Sentían como su mensaje, lleno de esperanza, comenzaba a desatar cadenas invisibles. Hubo un momento en que incluso un centinela, deteniéndose en las cercanías, sintió el roce del poder del Altísimo en las palabras que Pablo proclamaba. Al llegar a la escritura sobre la unidad del cuerpo de Cristo, Pablo se detuvo un momento, la emoción atravesando su voz. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?, declaró, sintiendo la responsabilidad que conllevaba su mensaje.
El arduo trabajo de edificar la iglesia estaba en sus manos, y las dificultades eran meras huellas en el camino hacia la gloria eterna. Pero cada línea que trazaba servía de recordatorio. Había un tiempo de cumplimiento que se avecinaba. El alma de Pablo ardía en anticipación. «Oh Iglesia del Señor, el día del despertar se aproxima», clamó dentro de su corazón, convencido de que el Espíritu Santo haría su obra. Sería un tiempo de manifestaciones gloriosas y avivamientos que dejarían atónicos a los hombres y a las naciones. Porque en el corazón del hombre, donde la luz es más tenue, el Espíritu se mueve haciendo de las tinieblas un camino brillante. En su declaración, Pablo sintió el escalofrío de lo divino. Aquella misma libertad que antes había buscado a través de su propio esfuerzo, ahora se manifestaba por la revelación del poder de Dios, una promesa que se cumplía a pesar de su recrudecido sufrimiento. Así, su pluma dejó de escribir, pero su espíritu no cesó en clamor. «¡Qué grande es nuestro Dios, que hace surgir el gloria en medio de la aflicción!», exclamó dentro de sí mismo. La espera parecía hábilmente escabullirse, mientras una pregunta resonaba en su ser. ¿Acaso está Dios preparando el camino para una nueva era de fe, una que inunde la tierra como un torrente, y una que florezca desde las mismas entrañas de la opresión? La celda parecía vibrar con la promesa venidera de un avivamiento. A través de las sombras de su desolación, Pablo percibía la luz del plan soberano de Dios, sugiriendo que el reino de los cielos bien podría estar al borde de su manifestación definitiva. «Espera en el Señor, sé de buen ánimo, y Él fortalecerá tu corazón», resonaba la palabra en su ser mientras su oración final cruzaba sus labios. «Dios mío, que tu gloria sea revelada, no solo en mi vida, sino en cada corazón que anhela tu luz». Los muros de la prisión temblaron, y el eco de su fe vibró en el aire, prefigurando un desenlace esplendoroso. Puede ser que la historia de la salvación esté en un clamor de un corazón dispuesto a ser quebrantado. La pregunta chisporroteó en el ambiente, dejando una estela de expectativa. El tiempo del despertar había llegado, desvelando un plan más allá de cualquier comprensión humana. Mientras la oscuridad de la celda seguía arropando a Pablo, un destello de luz pareció iluminar el recinto. La esencia del Espíritu Santo pulsaba en el aire, y Pablo cerró los ojos, dejándose llevar por la presencia divina que lo rodeaba. En el silencio, escuchó el susurro de Dios, que lo guiaba en su próximo mensaje a la iglesia. Después de meditar, su pluma volvió a danzar sobre el pergamino, escribiendo con fervor: «Hermanos, la gracia que se nos ha dado no es una carga, sino un glorioso regalo. No os dejéis confundir por los vientos de la enseñanza errónea, porque si hay algo que la historia de nuestra fe nos muestra, es que Dios, en su soberanía, ha destinado a su pueblo para ser luz en medio de la oscuridad». Las palabras brotaban de su ser como ríos de agua viva. Veía a su pueblo dividido, luchando contra las corrientes de la duda. Sintió un dolor profundo por cada corazón que se había desviado. Recordad las palabras del Señor: «Toda vara de la justicia será la que os guiará, y mi amor será el aliento de vuestra vida. No permitáis que las sombras de la incredulidad ahoguen la luz de la verdad». Mientras las palabras se fluían, Dios le mostró visiones de lo que habría de venir. Vio a las naciones, a multitudes de personas de diversas tribus y lenguas, siendo unidas bajo el estandarte de la cruz. Vio la gloria de Dios derramándose sobre la tierra, aclarándose las sombras del pecado y trayendo salvación a aquellos que clamaban por su nombre. «Es tiempo de levantarse», escribió con determinación. «Es tiempo de que los que habéis creído en la misericordia de Dios os levantéis como un solo cuerpo, llevando el mensaje de salvación a cada rincón de la tierra. Sus puertas están abiertas y la cosecha es abundante, pero ¿quién irá a recogerla?». Inspiraciones de fervor brotaban en su interior. En su corazón sentía que el tiempo era apremiante, y el eco de la gran comisión retumbaba con eco poderoso en su mente. De repente, un estruendo atrajo su atención desde fuera. Los guardias, inquietos, comenzaron a murmurar en voz baja. Pablo sintió que algo sobrenatural estaba por ocurrir. La tensión crecía mientras los prisioneros dejaban de lado sus quejas y prestaban oído al ruido que llenaba el aire. Con cada vibración, sentía que una atmósfera de expectación se formaba en la prisión.
Se acerca el tiempo de la liberación, exclamó. Sus ojos ardían con la certeza de que Dios estaba a punto de manifestar su poder. Oh atalayas de Sión, los ciegos verán y los mudos cantarán. Es un nuevo día, abre tus ojos y ve. No te dejes atrapar por el desánimo, pues el Creador de los cielos y la tierra está rompiendo las barreras que nos separan. Las palabras resonaron en la prisión, y aún los más desesperanzados sintieron un soplo de fe renovada. Las corrientes de la historia parecían desviarse bajo el guiado divino. Pablo sabía que su testimonio se alzaba como un faro en la oscuridad, y que el sacrificio del Hijo lo había hecho todo posible. Justo cuando su mensaje alcanzaba su clímax, una luz brillante comenzó a emanar desde el centro de la celda. Era un resplandor celestial, y Pablo sintió que la presencia de Dios descendía en su habitación, envolviendo todo en su aura gloriosa. Mira y cree, pues en este tiempo yo haré maravillas entre mi pueblo. Resonó una voz suave pero poderosa en su interior. La revelación de un nuevo amanecer se almacenaba en su corazón. He aquí, los tiempos han cambiado, y mis promesas se cumplirán. Está, oh Iglesia, vuestro corazón dispuesto a recibir la obra que estoy a punto de realizar. La pregunta resonó como un eco celestial en su ser, dejando a Pablo con una expectativa indescriptible de lo que Dios estaba a punto de desatar. La manifestación del plan divino estaba cerca, la cosecha estaba madura, y el pueblo de Dios debía estar preparado. Y así, con el fuego de la revelación ardiendo en su corazón, Pablo se preparó para recibir el poder que transformaría no solo su prisión, sino el mundo entero. ¿Acaso era el preludio de un avivamiento que cambiaría la historia para siempre? La pregunta quedó suspendida en el aire, dejando caer una expectante promesa del futuro que había de ser revelado. La historia continuaría, y con ella, el despliegue del propósito eterno de Dios. La luz que había llenado la celda se intensificó, y Pablo sintió un estremecimiento en su ser. Se levantó del suelo, cada fibra de su cuerpo vibraba con la vibrante presencia del Altísimo. Dios de mis padres hebreos, mira, clamó en su espíritu, que tu gloria nos envuelva como un manto. Los ecos de su voz resonaron en las frías paredes de la prisión, pero no estaba solo. Los otros prisioneros, una multitud variopinta de almas cautivas, comenzaron a moverse ante aquella radiación de luz, entre miradas perplejas y corazones palpitantes. El temor se desvanecía de sus rostros, y esperaban, conteniendo el aliento, la manifestación de lo que Pablo había proclamado. Por un instante, el espacio se llenó con un ruido sobrenatural, como viento fuerte que anunciaba la llegada del Espíritu. Era el mismo viento que había barrido la sala en Jerusalén, el día de Pentecostés, Hechos 2:2. Esta vez, Pablo sabía que esa misma esencia divina estaba moviéndose para hacer algo nuevo. «El poder de Dios será desatado», gritó, con la fe surgiendo como un manantial. «¿De qué manera nos traerás libertad, Señor?», se preguntaba internamente. Mientras el aire vibraba con energía eléctrica, una voz atronadora le clarificó el propósito de su prisión. «No temas, Pablo, porque aquí mismo se te dará el poder para extender el Evangelio aún más allá de estas paredes. La historia que habías de escribir todavía está por cumplirse». Cada palabra extraña y profunda resonó en su ser. Pablo se percató de que el propósito divino no solo era su liberación, sino la de muchos a su alrededor. Recordó las Escrituras, las promesas de que no solo lo redimiría a él, sino a la nación. «Yo soy el Dios que hace nuevas todas las cosas. La creación gime, y la espera se acaba. De la prisión fluirán ríos de vida». La luz del Señor estalló en todo su esplendor, desvaneciendo la oscuridad. A medida que el brillo tocaba a los que estaban cerca, vieron en sus corazones el eco de una esperanza renovada, un ardor que estaba muy por encima de su cautiverio. Aquellos que antes habían sido pesados en sus cadenas comenzaban a levantarse. «Mirad, hermanos», exclamó con fervor, «el tiempo de la cosecha es ahora, y todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. No os desaniméis, pues la tristeza no tiene poder sobre aquellos que han sido llamados a la luz.
estaremos juntos en las tribulaciones, y aún en la angustia seremos hallados en victoria. Romanos 8:37. Como respuesta, los corazones de la multitud comenzaron a unirse en una sola voz, resonando himnos y alabanzas al Creador. Tanto prisioneros como guardias se encontraban cautivados. La atmósfera vibrante era como nunca antes. En esos instantes, cada espíritu encadenado era levantado, un pueblo reunido por el mismo propósito divino. Cuando uno alababa, todos lo hacían juntos, como una montaña de fe que se levantaba hacia el cielo. Sin embargo, el eco de la liberación se volvió más profundo. En la sala, las puertas de hierro comenzaron a temblar. Entonces, un movimiento sutil se formó cerca de las cerraduras. Un relámpago de luz chisporroteó, y de repente las puertas se abrieron de par en par con un estruendo. Algunos comenzaron a huir. El caos se desataba en la sala. Pablo miró con determinación a sus compañeros, y en su interior supo que su misión no solo era escapar, sino llevar con él el mensaje de la redención. Las puertas están abiertas, no para que huyamos, sino para que salgamos a proclamar la gloria de Dios. Pero como las sombras de la prisión comenzaban a desvanecerse, una nueva inquietud nacía en su corazón. ¿Qué pasaría si aquellos que escaparan volvían sin haber encontrado la luz? Reflexionó. Se giró, y ahí, en la penumbra de la celda, una voz aún resonaba. He aquí, el verdadero avivamiento comienza en los corazones dispuestos. ¿Aceptarán la luz que se les ha mostrado? Pablo comprendió que la liberación momentánea era solo una parte del plan de Dios. La tarde caía sobre la ciudad, y con el viento soplando a su favor, Pablo se sintió más vivo que nunca. La historia no había terminado, comenzaba a desplegarse de nuevas maneras, conectando a su gente con el propósito eterno de Dios. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba la iglesia preparada para el desafío que se avecinaba? Un susurro del cielo insinuaba que lo que estaba por suceder sería más que un solo acto de liberación, sería el comienzo de un movimiento que transformaría el mundo entero. Mientras la luz que había llenado la prisión empezaba a desvanecerse, Pablo, lleno de una energía divina, miró a su alrededor. Las puertas abiertas no solo representaban un escape físico, sino una oportunidad de compartir la proclamación salvadora de Cristo. En su corazón había una convicción renovada, y sabía que no eran solo prisioneros a su lado, eran almas que necesitaban el mensaje de la esperanza. Queda aún una tarea más, musitó Pablo, sus ojos brillando con pasión. Dios nos ha llamado no solo a ser liberados, sino a ser portadores de su luz. Cada uno de ustedes tiene un propósito en este tiempo. Salgamos juntos y compartamos la verdad que rompió nuestras cadenas. Algunos prisioneros, con rostros cautelosos y corazones palpitantes, sintieron un fuego que crecía en sus almas. Uno de ellos, un hombre llamado Silas, respondió: si este poder de liberación es real, entonces debemos llevarlo a los demás. No podemos quedarnos callados. Cada uno empezó a murmurar palabras de alabanza. Se aferraban a la luz recién descubierta, y en un momento de unidad comenzaron a salir de la prisión. Sin embargo, Pablo se detuvo antes de cruzar el umbral. Podía sentir el peso de su misión. Había algo más en juego. Una comunidad entera necesitaba saber que la liberación de las cadenas físicas era solo un primer paso hacia una liberación más profunda. Espera, dijo Pablo con firmeza. Antes de ir, recordemos la advertencia del Señor. No solo seáis oidores de la palabra, sino también hacedores. Santiago 1:22. Necesitamos ser testigos. La liberación que hemos recibido no es solo para nosotros, sino para que otros puedan escuchar la verdad de Jesús. Con esa comprensión, reunieron a los prisioneros que aún dudaban, así como algunos guardias que habían sido testigos de la manifestación del poder divino. Cada uno de ellos debía ser parte de esta historia de redención. Mientras hablaban, la atmósfera en la prisión fue transformándose en un templo de adoración. Sus voces se elevaban a lo alto, un cántico poderoso resonando en el aire, llenando el lugar de una presencia indescriptible. ¿Acaso no veremos el poder de Dios en nuestras vidas?, gritó uno de los guardias, su rostro iluminado por la verdad. Si hemos visto tal cosa aquí, ¿qué nos impide seguir al Dios que realiza lo imposible? La sala, antes llena de temor y desesperación, ahora resonaba con fe. De pronto,
Un estruendo hizo eco desde el suelo. Para sorpresa de todos, comenzaba a llegar la noticia del milagro. La ciudad despertaba a lo que había sucedido en la prisión. Era un momento divino, en el que el Espíritu Santo estaba moviendo no solo a los que estaban dentro, sino también a los que estaban fuera. «Oíd la voz del Señor», clamó Pablo, mientras cada alma se preparaba para ser la voz de la esperanza. Hoy, no solo seremos liberados, sino que seremos luz en medio de la oscuridad. Esta noche, dejarán atrás su pasado y caminarán hacia todo lo que Dios ha prometido. Seremos testimonios vivientes de su gracia. Con sus corazones alineados con el cielo, dieron el paso hacia la libertad. Sin embargo, mientras cruzaban la puerta abierta, una sombra oscura emergió de las profundidades, silenciosa pero segura. Una voz como un trueno resonaba detrás de ellos. «No será tan fácil. La batalla por el alma de esta ciudad apenas empieza». Pablo giró su mirada, sintiendo la tensión en el aire. La pregunta quedó flotando al compás de sus corazones exultantes. ¿Estaban listos para enfrentar no solo la liberación, sino también la oposición del enemigo que había sido convocado? El eco de la voz oscura resonaba. ¿Creerán realmente que su liberación será permanente? Un profundo asombro llenó la celda mientras Pablo se fortalecía en el espíritu. Lo que el enemigo había preparado como un obstáculo, Dios lo transformaría en un testimonio de gloria. «Dios no nos ha traído hasta aquí para dejarnos caer», exclamó con firmeza. «Estamos en el umbral de lo que Él ha planeado». A medida que avanzaban entre la luz y la sombra, la ciudad entera parecía vibrar con su viaje. El camino que estaban a punto de recorrer no sería fácil, pero cada paso las encadenaría más firmemente a su propósito divino. Así, la manifestación del poder de Dios apenas comenzaba. A partir de ese momento, los corazones de los que se reunían a su alrededor no serían los mismos. La narrativa de redención estaba a punto de ser contada. Aquel lugar, aquel instante, sería un testimonio del último mensaje que Pablo, guiado por el Espíritu, dejaría para la historia. Serían ellos, como la primera iglesia, los heraldos de un nuevo avivamiento que transformaría el mundo. La respuesta aguardaba en lo profundo del corazón de Dios. Y así, mientras la proclamación de libertad resonaba en el aire, Pablo y sus compañeros se encontraron de pie en la umbral de la prisión, donde el eco de sus alabanzas todavía vibraba. La noche se oscureció más, como si la propia creación reaccionara al desafío lanzado por la voz ominosa. Silas miró a Pablo con determinación. Sus ojos ardían con la convicción de que su misión apenas comenzaba. «¿Qué haremos ahora, hermano?» Pablo respiró profundamente, sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Debemos ir a las calles y proclamar el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesús. Cada rincón de esta ciudad necesita conocer la profundidad de su amor. Mientras cruzaban la puerta abierta, una oleada de fríos vientos sopló por las calles desiertas. La ciudad dormía, pero la oscuridad parecía estar alerta, esperando su movimiento. Era como si el mismo enemigo estuviera aguardando para absorber en sus sombras a aquellos que se atrevían a brillar con la luz del Evangelio. Sin embargo, la fe que había sido sembrada en sus corazones no podía ocultarse. Cada paso que daban resonaba con firmeza, como tamborileo de victorias futuras. «Aquí estamos», gritó Pablo, su voz firme como un faro en la tormenta. «Hoy se ha manifestado el poder del Altísimo. No seamos silenciados por el miedo, porque es en la debilidad donde su fuerza se perfecciona». En ese momento, se acercaron a un grupo de ciudadanos que, intrigados por las palabras de Pablo, comenzaron a congregarse. Algunos se asomaron desde las ventanas, otros salieron de sus casas, y mientras la multitud crecía, una expectación palpable se apoderó del ambiente. La luz de las antorchas apenas podía competir con el brillo que emanaba de aquellos hombres liberados. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó uno de los guardias de la ciudad, ahora con una armadura pesadamente ornamentada, retrocediendo un paso, asombrado por la visión de tanto fervor. ¿Acaso han escapado de la prisión solo para causar más alboroto? «Venimos no solo a contar la maravilla de nuestra liberación», respondió Pablo con firmeza, «sino a testificar sobre aquel que ayer,
hoy y por los siglos es el mismo, Jesucristo. Él ha venido a liberar no solo cuerpos, sino también almas de la opresión del pecado. Las palabras de Pablo reverberaron como un trueno. En ese momento, otro hombre de la multitud, con un rostro demacrado y ojos vacíos, se adelantó y exclamó: «Yo he estado atrapado en la desesperación durante años. Si ustedes han sido liberados, ¿también puedo serlo?» «Sí», dijo Pablo, alzando la mano, «la libertad está aquí, no en vagar en la oscuridad, sino en recibir la luz que es Cristo. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido». A medida que compartían el mensaje de salvación, la atmósfera cambió. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo el peso de sus propias cadenas. Otros se unieron a Pablo y Silas en adoración, respondiendo a la invitación del Señor. La ciudad empezaba a despertar a la verdad del Evangelio, justo a tiempo para una batalla espiritual que se avecinaba. Pero entonces, de nuevo, la sombra oscura se deslizó entre la multitud. Nuevamente la voz resonó: ¿realmente van a creer en este cuento de liberación? La opresión que han conocido puede volverse aún más intensa. ¿Qué los hace pensar que esto no es solo un juego? Pablo, sin titubear, se volvió hacia la voz y su desafío. Tu amenaza no es nada ante el poder de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. El enemigo puede atacar, pero en cada embestida, la gloria de Dios se manifestará aún más entre nosotros. La multitud estalló en murmullos, el temor y la fe luchando en sus corazones. Eran testigos de un conflicto invisible, y en ese momento crucial, el cielo parecía cerrar su compás y preparar el escenario para la victoria definitiva. «Recuerda», susurró Pablo, sintiendo la urgencia de la promesa de Dios, «estamos aquí para proclamar el establecimiento de su reino, para ver la realización de lo prometido. Este es solo el principio del desenlace de la oscuridad». Las palabras de Pablo resonaron en el aire cargado de tensión. La pregunta permanecía, acechante: ¿estaban listos para afrontar lo que se avecinaba? Ahora, más que nunca, debían unirse como cuerpo y clamar juntos, porque la batalla no pertenecía a ellos, sino al Señor. Y mientras Pablo se preparaba para llevar esa lucha a la siguiente etapa, la pregunta final se cernía sobre la multitud ansiosa. ¿Podrían convertirse en heraldos del nuevo pacto, llevando la luz a los rincones más oscuros de la ciudad? La respuesta estaba aún oculta en lo profundo del plano eterno de Dios, aguardando ser revelada en el momento correcto, en el tiempo divino. Las palabras de Pablo fluyeron como agua viva, llenando el corazón de los presentes con un renovado fervor. La multitud, ahora unida en un coro de fe, clamaban con fervor por la libertad que solo el Salvador podía ofrecerles. El eco de sus súplicas ascendía al cielo, como incienso espiritual en el altar del Altísimo. «Escuchen, hermanos», continuó Pablo, «la Escritura nos declara en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos». Isaías 61:1. Esta misma unción está sobre nosotros, y hoy la proclamamos en esta ciudad. Los rostros de los ciudadanos se iluminaban a medida que la verdad se sembraba en sus almas. Algunos se caían de rodillas, quebrantados por el impacto de su amor. Silas, observando con atención, sintió en su interior que la ola de liberación estaba a punto de hacer su mayor ola. Sin embargo, el día no iba a terminar sin el desafío del adversario. De repente, una figura imponente surgió entre las sombras, un hombre de mirada feroz, cuyo rostro era ajeno a la luz. ¿Por qué creen que pueden hacer esto? Su voz, baja pero penetrante, resonó con la autoridad oscura que parecía alimentarse del miedo. Acepten su destino y regresen a la oscuridad. El corazón de Pablo se encendió con un valor santo, dio un paso al frente, sus ojos fijos en el agresor. Yo te digo en el nombre de Jesucristo que hemos sido liberados de las tinieblas para caminar en su luz admirable. Tú, enemigo del Altísimo, no tendrás parte en este día.
La multitud contuvo el aliento, el aire tenso como cuerdas de un arpa divina. Silas, sintiendo el peso de cada palabra, unió su voz a la de Pablo. No tememos lo que has traído, porque sabemos que, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. En ese momento, el oscuro adversario retrocedió, aunque su influencia aún flotaba en el aire, y la atmósfera parecía vibrar con la confrontación. Los ciudadanos, inspirados por el ímpetu de los apóstoles, comenzaron a clamar en unidad por la sanidad, la liberación y la verdad que había sido prometida. Los cielos, que se oscurecieron ante la confrontación, decidieron manifestar su favor. De repente, un estruendo resonó, como un terremoto espiritual, y rayos de luz comenzaron a fluir desde lo alto, iluminando las sombras. Las cadenas de algunos caídos comenzaron a romperse, iluminados por la presencia divina que estaba siendo invocada. «Es el tiempo», proclamó Pablo en medio del clamor. «Es el tiempo de la revelación del poder de Dios en esta ciudad. Hoy es el día en que las cadenas se caen y la verdad resplandece entre nosotros». La multitud, cada vez más cautivada, comenzó a levantar sus manos. De las ventanas se asomaban mujeres y niños, testigos de un mover del espíritu que nunca habían pensado experimentar. La fe de los hombres y mujeres allí reunidos se convertía en un torbellino que desafiaba las profundidades de la oscuridad. Y mientras Pablo continuaba, el cielo parecía susurrar secretos. Todo lo que esta generación necesita es fe en el Hijo de Dios. No solo entregamos nuestro ser, sino nos convertimos en portadores del mensaje de esperanza y libertad. Pero justo cuando la multitud se entregaba completamente a la exaltación, la voz tenebrosa de nuevo resonó en el aire. Esto es solo el preludio de su caída. ¿Qué ocurrirá cuando el camino que han decidido seguir revele su verdadero costo? La pregunta flotó en el aire, pesada como un plomo. Pablo, con una mirada intensa, se preparaba para contestar, sabiendo que el verdadero desafío estaba aún por venir. Entonces, en su corazón germinaba la preocupación de que un aliento divino daba paso a algo monumental, un plan que excedía su entendimiento. «Recuerden, hermanos», dijo Pablo, su voz llena de firmeza, «el Señor tiene un propósito en este mover. Él nos ha reunido aquí por una razón precisa. Estamos en la víspera de un despertar que transformará no solo nuestras vidas, sino toda la ciudad. El reino de Dios se está manifestando entre nosotros». Y así, en medio de un clamor de liberación y de cuestionamientos del adversario, la congregación estaba en el umbral de un nuevo capítulo en la historia de la salvación. ¿Qué podía estar reservado para ellos en el plan soberano de Dios que aún no habían vislumbrado? ¿Podría ser que fueran los heraldos de algo aún más grandioso que sabían? La respuesta latía en sus corazones, y el cielo aguardaba su revelación. La luz del nuevo día asomaba en el horizonte, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Mientras el amanecer iluminaba las calles de Roma, Pablo y sus compañeros sentían el eco continuo de la revelación y la urgencia del mensaje que debían proclamar. A medida que la ciudad despertaba, el aire estaba impregnado de un suspenso divino, como si los cielos se prepararan para desplegar un plan aún más grande del cual sus corazones solo podían atisbar fragmentos. Mientras se dirigían hacia la reunión que habían convocado en la plaza, la multitud continuaba creciendo, atraída por el fervor y la esperanza que emanaban de aquellos hombres de Dios. Pablo, sintiendo la presencia del Espíritu, miró a su alrededor, observando los rostros de aquellos que habían conocido las cadenas de la desesperación, ahora llenos de expectativa. Sabía que cada alma reunida allí era un testimonio de la obra redentora de Cristo. Con los corazones palpitantes, Pablo se puso de pie sobre un pequeño elevador, preparado para compartir la verdad que había ardido en su alma durante su encarcelamiento. «Hermanos y hermanas», comenzó con voz resonante, «hemos sido liberados, no solo de nuestras prisiones físicas, sino de las ataduras del pecado y la muerte. Hoy el Espíritu del Señor se despliega entre nosotros, listo para hacer maravillas». Al pronunciar esas palabras, la plaza resonó con murmullos de asentimiento y fe. Los ciudadanos de Roma, algunos escépticos, otros curiosos, se unieron a esa comunidad ávida de esperanza. «Muchos de ustedes han conocido el sufrimiento, y he estado allí. Pero he aquí,
la buena nueva. En medio de nuestras pruebas, Cristo está presente, y su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Pablo habló sobre su experiencia en la oscuridad de su celda, reflexionando en cómo esa misma oscuridad había sido un campo donde se había cultivado la luz de la esperanza. Nada es imposible para nuestro Dios. Cada lágrima que hemos derramado, cada cadena que nos ha atado, son parte del relato hermoso de redención. Él nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad, heraldos del mensaje que transforma corazones. Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más cargada de expectación. Pablo sabía que había algo trascendental en el aire, un remanente de expectación que se palpaba entre la multitud. Pero no solo era su entrega apasionada, había una unción fresca que descendía sobre ellos, un despertar que desafiaba las fronteras del entendimiento humano. Dios no nos creó para estar sujetos a la opresión y a la duda, continuó Pablo, sino para ser portadores de su gloria. Seremos testigos de su poder y su amor. Hoy ese avivamiento empieza aquí y ahora. El reino de Dios está cerca de ustedes. Las palabras resonaban como un trompeta que llama a la batalla, y sus oídos se abrieron al mensaje que había de llegar a cada rincón de la tierra. En medio de la proclamación, una voz surgió otra vez, poderosa y mordaz, introduciendo el desafío del enemigo. ¿Están seguros de que podrán resistir la tempestad que se avecina? Las sombras que han estado acechando son más fuertes de lo que ustedes creen. La palabra ardía y cortaba como una espada. Pablo sintió el desafío acuciante, pero en su interior, el espíritu lo impulsaba a recordar la verdad. No temáis, clamó Pablo en respuesta, pues la batalla no es nuestra, sino del Señor. Estamos vestidos con su armadura. Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Su voz se levantó potente, resonando con la convicción de su llamado. Cada voz que se alza contra la verdad solo servirá para glorificar al que nos ha hecho libres, y su luz brillará aún más fuerte en la oscuridad. Ciertamente, la victoria es nuestra en su nombre. La multitud explotó en víteres, el fervor se volvía contagioso. Con cada grito, la fe parecía crecer, las dudas disipándose. Ellos sabían que la lucha no terminaría en la plaza, sino que se manifestaría en cada corazón y esquina de Roma. Pablo sentía que el plan soberano de Dios estaba a punto de vibrar con más fuerza, y que cada uno de ellos debía adoptar su rol en medio de la historia que se despegaba. Pero, en ese clímax de fervor, aún había un hilo de incertidumbre. ¿Qué implicaría realmente esto para ellos? La ciudad estaba llena de autoridad oscura, y la oposición no tardaría en llegar. La expectativa era palpable, sin embargo, la presión de lo que estaba por venir aumentaba. ¿Están preparados para avanzar en fe?, preguntó Pablo, su mirada penetrante escaneando cada rostro en la multitud. Porque el tiempo ha llegado. Si creemos que nuestro Dios es más grande que cualquier sombra que nos aceche, saldremos como un ejército, testigos de su gloria. Pero recuerden, el sacrificio de nuestro Maestro exige valentía. La gracia que se nos ha dado es un don, pero también un llamado a estar listos para la batalla. Una oleada de afirmaciones brotó, como un torrente de energía que aglutinaba los corazones. La congregación estaba unida, nunca había habido un momento como ese. El espíritu estaba en movimiento, y aunque había murmullos de resistencia, la fe florecía, y cada uno empezó a sentir la realidad del avivamiento en sus venas. Entonces, en un momento de revelación, Pablo comprendió el plan que estaba en juego. Él nos está enviando. No somos simplemente un grupo encerrado en un momento de culto, sino enviados a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Lo que comienza aquí y ahora se expandirá como un fuego avivador. La emoción llenó el aire al escuchar aquellas palabras. No obstante, el adversario susurraba aún: ¿qué pasará cuando enfrenten el rechazo? ¿Estará la fe de ustedes a la altura? Un escalofrío recorrió el grupo, pero los corazones palpitantes de fe eran más fuertes. La determinación nacía de los cimientos de su ser. Y en ese instante, Pablo entendió el verdadero propósito detrás del desafío. Cada oposición, cada voz que intentaba callar, era una oportunidad para proclamar la verdad aún con mayor fervor. Alzó su voz. El tiempo ha llegado y la cosecha es abundante. Estamos en el umbral de un despertar, de un movimiento que cambiará la cara de Roma
y más allá. ¿Qué plan soberano de Dios se manifestará a través de nosotros? ¿Estamos listos para ser parte de esta historia? La respuesta está en la decisión que tomemos hoy. Las palabras vibraron intensamente en su interior, un eco poderoso mientras la multitud se preparaba para avanzar, cada paso sellando la declaración de fe. Lo que empezaba como un clamor de libertades físicas se convertía en un grito de redención. El reino de Dios, una vez escondido, estaba a punto de ser revelado en su gloria máxima, y el tiempo del cumplimiento se acercaba. Era solo el principio de un mensaje que resonaría en cada corazón dispuesto y unirá a los pueblos bajo el manto de la esperanza. La historia del plan soberano de Dios aún esperaba su revelación completa. Las preguntas viajaban por el aire mientras permanecían en la vanguardia de lo que estaba por venir. La luz brillaría en medio de las tinieblas, y el eco de su llamado se desataría por generaciones. ¿Quiénes serían los testigos de esa gran verdad? La respuesta se dibujaba en sus corazones, llenos de expectativa por el futuro que Dios había preparado.